7:30, las 6:30 en Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión, dispuestos a analizar con ustedes todo lo que es noticia este jueves 12 de enero. La primera gran noticia del día que tenemos que comentar con ustedes es que ya hay fumata blanca en Ciudadanos. Ya saben que estos días se estaban produciendo esas elecciones primarias para ver quién era la persona que iba a asumir el liderazgo del partido, y por fin ya podemos decirles que la candidatura liderada por Patricia Guasp y por Adrián Vázquez se ha impuesto frente a la de Edmundo Val con un 53% de los votos. En esta lista figuraba también, aunque de manera simbólica, en el último puesto Inés Arrimadas, y esto quiere decir que ella seguirá con esa portavocía en el Congreso del partido de Inés Arrimadas. Ya más adelante analizaremos todos cómo ha ocurrido este proceso de primarias y conectaremos con redacción para saber más detalles. Hoy ya saben que entraba en vigor también esa rebaja de la malversación y esa eliminación de la sedición en el Código Penal, y ya ha tenido una primera consecuencia. El juez Llarena ha revisado esa euroorden contra Puigdemont y contra el resto de esos independentistas fugados. Es el caso también de Puig, de Toni Comín y de Clara Ponsatí, y elimina la sedición de esa euroorden, pero mantiene las penas por desobediencia y por malversación. Desde Bruselas, Puigdemont todavía no se ha manifestado, sí lo ha hecho su abogado, que dice que espera que Puigdemont pueda volver a España a lo largo de febrero o de marzo. Muy duro se ha mostrado el juez Llarena en su auto, hablando de que los hechos ocurridos en Cataluña quedan ahora en un contexto de despenalización con la entrada en vigor de esa reforma del Código Penal. Y hay reacciones también por parte de la oposición. Desde el PP hablan de que la vuelta de Puigdemont a España se hará con alfombra roja, y Ayuso dice que se están pagando favores de esta manera al independentismo. Los independentistas catalanes cuentan las horas para el regreso del fugado Puigdemont. El delito por el que fue juzgado ya no existe en España. La sedición ahora ha sido sustituida por el de desórdenes públicos agravados. El juez Pablo Llarena, instructor del 1 de octubre, establece en su auto que se queda sin efectos la euroorden, pero mantiene la de búsqueda y captura por malversación y desobediencia, y lo mismo para los exconsejeros Comín y Puig. En el Partido Popular se ha mostrado muy críticos con que el expresidente fugado de la justicia española no vaya a responder ante el delito de sedición. Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a España y ha cumplido. Ahora, no nos dijo de qué forma lo iba a traer. Lo que no nos dijo que lo iba a traer con una alfombra roja. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, quien además recuerda lo que ya adelantaba en el pasado. Este es pues una de las primeras contrapartidas de todo lo que durante años el gobierno de Sánchez ha estado pactando a España, a espaldas de toda España. Ahora ya se están devolviendo los primeros favores y veremos cosas que nos helará la sangre a lo largo de estos meses. El abogado del expresidente Puigdemont, Gonzalo Boye, mantiene ahora que su cliente podría volver a España en cualquier momento, pero después, eso sí, de que se conozca la resolución sobre el suplicatorio del Parlamento Europeo y que se espera para finales del mes de febrero. El presidente catalán, Pere Aragonès, no ha querido pronunciarse en nombre de su antecesor. El president Puigdemont parla el president Puigdemont i, per tant, no seré jo qui digui què ha de fer ell ni cómo articular la seva defensa. Otras de las que sí fueron imputadas por el proceso son Clara Ponsatí y la secretaria general de la Esquerra, Marta Rovira, quienes con la reforma del Código Penal quedan ahora acusadas solo por desobediencia, y ello no conlleva pena de cárcel y solo declararían en calidad de investigadas. De hecho, la número 2 de Esquerra Republicana de Cataluña, fugada en Suiza desde hace 4 años, podría regresar ya mismo a España, y uno de los primeros actos a los que prevé acudir es la manifestación convocada en Barcelona precisamente contra la celebración de la cumbre hispano-francesa, y a la que sí asistirá Aragonès. El resto de líderes indultados por el gobierno de Sánchez ahora mismo tendrán 8 días para presentar alegaciones en el Supremo y pedir una rebaja de sus penas. Bueno, pues ya ven que una de las grandes beneficiadas por esta eliminación de la sedición, que no tendrá por tanto que ingresar en prisión, es Marta Rovira, la secretaria y máxima representante de Esquerra. Precisamente en Esquerra hay ahora bastante división de cara a esa cumbre franco-hispana que acogerá Barcelona el próximo 19 de enero. Mientras que Oriol Junqueras estará junto al independentismo manifestándose en las calles, Pere Aragonès va a asistir a ese acto junto a Emmanuel Macron y junto a Pedro Sánchez. Él ahora dice, para intentar no caer en esa contradicción que queda palpable con esta división del independentismo, que lo va a hacer en representación del Estado de Cataluña, y precisamente pues para defender varios intereses catalanes frente a Emmanuel Macron y frente a Pedro Sánchez. Bueno, me gustaría analizar todo este asunto con un experto en la materia, que es Juan Arza, que es consultor de empresa. Juan Arza ya me está escuchando. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Os he perdido por un instante, pero creo que ya os vuelvo a escuchar. Analizábamos, Juan, el asunto del día, que es esa modificación en la euroorden por parte del juez Llarena, esa eliminación de la sedición para Puigdemont y para otros cargos independentistas. Discúlpame, pero no te estoy escuchando, lo siento. No sé qué ocurre, pero os estoy perdiendo por momentos. Le repito otra vez la pregunta, le decía que analizábamos esa noticia del día, que es esa modificación dentro de la euroorden por parte del juez Llarena, esa eliminación de la sedición. ¿No me escucha, Juan? No, lo siento, pero... Bueno, pues veremos si en los próximos minutos podemos reanudar esa conversación con Juan Arza. Tenemos que hablar de sucesos, en concreto de esa aparición de un cuerpo mutilado de una mujer en una playa de Marbella en las últimas horas. Se ha decretado prisión para el principal detenido, que es un varón de origen colombiano. Él ha reconocido los hechos, que mató y que posteriormente decapitó a su exmujer, de la que tenía una orden de alejamiento. Como decimos, se trata de un varón colombiano residente en Marbella, que ha confesado ante la policía. También hay un segundo detenido, es una persona que habría ayudado a trasladar ese cuerpo hasta el lugar del homicidio y bueno, pues que también entendemos que ingresará en prisión en las próximas horas. Y comentamos más temas a nivel nacional. En Madrid se reanuda esa huelga de sanitarios de la atención primaria y de pediatría después de ese parón por las Navidades. Esta no es la única huelga que está teniendo lugar y que concierne a los sanitarios en España. También se están produciendo otros paros en otras comunidades, como es el caso de Valencia o de Andalucía. Se reanuda en Madrid la huelga indefinida de atención primaria tras el nulo avance con sanidad. Nosotros pedíamos una incentivación de un 25%. Tenían que estudiar esas dos medidas y se presentaron con un estudio peculiar de la primera medida y absolutamente insuficiente. Y en la segunda medida no habían avanzado nada. El sindicato AMITS pide la mediación de profesionales del sector para desbloquear la situación. Sin embargo, Sanidad asegura que el sindicato solo quiere una subida salarial de 479 euros para todos los profesionales. Lo único que nos hemos encontrado es con algo que no plantearon en un principio en la convocatoria de huelga, que es esa subida lineal, que saben perfectamente que está fuera del ámbito de la negociación. Unas negociaciones que no solo han fracasado en Madrid, también lo han hecho en otras comunidades autónomas. En Andalucía, los profesionales sanitarios están llamados este jueves a una huelga organizada por el Sindicato Médico de Andalucía. Una falta de personal en los centros de salud que ha terminado por desbordar a los profesionales. Que tenemos una asistencia primaria, una atención primaria que está colapsada, que está en crisis, en la que los pacientes tardan mucho tiempo en acceder a su médico y los médicos disponemos de muy poco tiempo para atender a los pacientes. Incluso un grupo de vecinos de Lebrija, componentes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, se encerraron la pasada noche en el centro de salud de la localidad para protestar por la insostenible situación. Y en la Comunidad Valenciana está prevista otra huelga los días 17 y 18 después de que los sindicatos no llegaran a ningún acuerdo con la Consejería. Tras la tregua navideña y en un escenario con las urgencias hospitalarias colapsadas, los sindicatos médicos de otras comunidades como Aragón, Cantabria y Extremadura también mantienen vivas sus movilizaciones para final de mes. Únicamente en Baleares y Canarias se han desconvocado estas huelgas tras un acuerdo entre los sindicatos y los servicios de salud. Pero la cruda realidad es que no importa quién gobierne en cada comunidad, la sanidad no va del todo bien en España. Desde luego que no va bien en España y en concreto parece que este tema está bastante enquistado con la Consejería de Sanidad. Más adelante hablaremos del tema. Me gustaría ahora reanudar ese asunto del día, ese cambio en la euroorden del juez Llarena para Puigdemont y para el resto de los condenados por el procés. Ya tenemos conexión con Juan Arza. Juan, muy buenas tardes. Ahora sí que parece que nos oyes. Parece que sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me gustaría un poco analizar la postura de Esquerra ante esta posible vuelta de Puigdemont a España. Hoy con la boca pequeña escuchábamos a Pere Aragonés decir que se alegra de que le haya caído el delito más grave a Puigdemont, pero que ya es decisión suya el volver o no volver a España. ¿Cree que le podría dar más miedo al líder de Esquerra esa vuelta el líder de Junts, más que al propio Pedro Sánchez? Sí, porque efectivamente dentro del independentismo hay una guerra latente que ha ido saliendo a veces a la superficie, pero que se ha mantenido normalmente latente entre Esquerra Republicana y lo que era Convergencia, que ahora se ha convertido en Junts.
por el liderazgo de ese campo nacionalista y por todo lo que ello comporta, porque pues, comporta el dominio de las administraciones públicas, la capacidad de colocar a miles de personas, de repartir contratos, de favorecer a tus empresas afines, etcétera, ¿no? Digamos que la cumbre de ese conflicto se produjo hace poco cuando se rompió el govern y salieron los consejeros de Junts per Cat del gobierno y por tanto se rompió aquella coalición que sostenía al gobierno de Per Aragonés y efectivamente Esquerra no está nada interesada en la reaparición de un líder carismático dentro de ese campo nacionalista como es Puigdemont, porque introduce un factor de novedad, de inestabilidad que no le conviene en absoluto ahora que le van las cosas tan bien. Dentro de la propia Esquerra parece que hay división, ¿no? Se va a escenificar en esa próxima cumbre hispano-francesa el próximo 19 de enero, con Oriol Junqueras en la calle protestando y Per Aragonés junto a Pedro Sánchez. Sí, efectivamente también parece que dentro de la propia Esquerra hay un cierto conflicto entre lo que sería un sector más pragmático, más partidario pues, de un independentismo progresivo, y de los pactos con el Partido Socialista y de otros sectores que son un poquito más radicales y más partidarios tal vez de volver al frente nacionalista y de apretar el acelerador en el tema de la independencia. Pero yo creo que el primer sector, el sector pragmático y el sector que pretende llevar esto a otro ritmo es claramente más fuerte que el segundo. Y no veo, honestamente, ahora mismo dentro de Esquerra un conflicto que pudiera realmente provocar un problema como partido. Creo que están disfrutando de las mieles del poder, le están sacando al gobierno central prácticamente todo lo que quieren, como se ha visto, y están aprovechando para barrenar al Estado desde dentro, también como hemos visto con los nombramientos del Tribunal Constitucional, y para poner las bases, digamos, de lo que en el futuro puede ser una independencia que ellos esperan que caiga como fruta madura y que será en buena medida pues, mérito de esta estrategia de Esquerra Republicana. Dentro de esas negociaciones que está liderando Esquerra con el Gobierno, ¿crees que en este 2023 veremos ese famoso referéndum de autodeterminación, que por su parte Conde Pumpido dijo ayer que no tenía cabida dentro de la Constitución? ¿Cree usted que Sánchez va a poder encajarlo? No me cabe ninguna duda de que si el PSOE gana las próximas elecciones, o mejor dicho, está en condiciones de formar un gobierno parecido al que se ha formado estos años y por tanto necesita del apoyo de Esquerra Republicana, Bildu y otros partidos independentistas para formar gobierno, no tengo ninguna duda de que asistiremos en Cataluña a un referéndum de autodeterminación. Lo que ocurre es que el Partido Socialista lo intentará vender como una reforma estatutaria, como una consulta, evitarán la palabra referéndum, evitarán la palabra autodeterminación, pero eso será de facto lo que ocurra en Cataluña en el caso de que el Partido Socialista esté en condiciones de formar otro gobierno y, como digo, necesite de los apoyos que tiene ahora mismo. Todo indica que es la única manera en la que Pedro Sánchez puede continuar en la Moncloa. Yo creo que ya tenemos, en fin, pese a que el señor Conde Pumpido lo haya negado, pese a que el propio señor Sánchez lo haya negado, yo creo que ya tenemos suficientes evidencias de la capacidad que tienen de mentirnos, de hacer justo lo contrario de lo que habían dicho anteriormente, y creo que el guión está clarísimo desde el principio, ¿no? Esquerra pedía amnistía, y la tienen, una amnistía de facto, y pedían un referéndum de autodeterminación, y también tendrán un referéndum de autodeterminación de facto, por supuesto, aunque se le llame de otro modo y se vista de otra manera. Juan Arza, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Quedaremos muy pendientes de esas novedades que nos lleguen desde Cataluña y que nos afectan también aquí en Madrid. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, seguimos hablando de temas regionales, de temas madrileños. Hablábamos de esa huelga de los sanitarios. También tenemos que hablar de otra protesta, en este caso del sector del taxi, que hoy se ha manifestado contra el reglamento que espera aprobar el Gobierno de Díaz Ayuso en lo que queda de 2023.
Más de 5.000 taxis se han concentrado en la madrileña calle Orense para reclamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no acometa esa regularización que equipararía a taxistas y otros conductores de plataformas como por ejemplo Uber, una regulación que puede llegar a ser posible antes de finales del próximo marzo, cuando termina el último periodo de sesiones de la Asamblea de Madrid. Los taxistas de la Comunidad madrileña piden que no se puede acometer medidas tales como llevar a cabo una desregularización horaria, es decir, que trabajasen 24 horas, 7 días a la semana, o, por ejemplo, que los taxistas no tengan que acumular hasta 50 licencias, porque entonces serían igual que los de las otras plataformas. Con esta manifestación se pretende, por tanto, frenar este reglamento que quiere llevar adelante la presidenta del Partido Popular. Cuando se llega a este punto es porque no se está muy de acuerdo con lo que nos quieren dar. Muy entusiasmado de ver nuevamente que el sector del taxi reivindica lo que verdaderamente estamos obligados a reivindicar, que es esta desfachatez con la que se está promulgando una situación con el reglamento del taxi. Éxito total, vamos a seguir luchando por la estabilidad de un colectivo, tanto en los despachos, tanto en la calle si llega el caso, y si no también en los juzgados, denunciando todas estas arbitrariedades que hacen mucho daño al sector y a los usuarios, que no se les olvide. Quiero conciliación familiar porque no quiero estar esclavo 20 horas o 24 horas en la calle, y porque considero que el taxi es un servicio público y no podemos dejar que los servicios públicos nos los quiten. Bueno, y los taxistas son uno de los grandes perjudicados por esa subida de los carburantes que hemos sufrido todos los españoles en los últimos meses. Lo cierto es que el precio de la energía ha arrancado este 2023 bastante a la baja. Lo vemos en el precio del gas, que hoy mismo se sitúa en torno a los 65 euros el megavatio hora, niveles previos a ese inicio de la invasión ucraniana. Esos 65 euros el megavatio hora, bueno, pues se justifican por las temperaturas tan bajas que estamos teniendo en pleno invierno, y también a esas negociaciones que se están teniendo en Bruselas para llegar a un acuerdo. En cuanto a los carburantes, bueno, los carburantes ya saben que por segunda semana consecutiva están disparados debido también a ese fin de la rebaja de 20 céntimos del Gobierno. El diésel sigue por encima del precio de la gasolina y se sitúan ambos en 1,61 euros el litro, ahí lo ven el precio de la gasolina, y 1,68 euros el litro de gasóleo, el litro de diésel. En cuanto al precio de la luz, el que todos los españoles sufrimos diariamente en la factura, bueno, pues hoy sube ligeramente respecto a ayer, lo hace en torno a un 10% más y se sitúa en los 92,69 euros el megavatio hora. Mañana decrece levemente, lo van a ver en pantalla, hasta los 89,5 euros el megavatio hora. Es una ligera subida la que estamos viendo esta semana, pero sigue estando muy por debajo de los niveles que vimos en plena guerra de Ucrania. Y seguimos hablando de Madrid, tenemos que hablar de esa huelga de sanitarios que se retoma después de los paros después de ese parón, de la Navidad, y tenemos al otro lado de la pantalla, ya nos está escuchando, al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es Enrique Ruiz Escudero. Enrique, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el motivo por el que los sanitarios de atención primaria y de pediatría han vuelto a la huelga? Porque aquí hay diferentes versiones, ¿no? Se han roto las negociaciones, ellos dicen una cosa, ustedes otra. Bien, bueno, la realidad es que ayer, después de esa suspensión que se hizo de la huelga y de la vuelta de vacaciones del comité convocante, lo que hicimos realmente fue hacer una propuesta sobre los puntos que realmente se habían apuntado en esa última reunión. Y la realidad es que nos volvimos a encontrar con la misma respuesta de un sindicato que ha cambiado radicalmente de sus planteamientos iniciales a lo que ahora plantea, ¿no? Es muy difícil alcanzar un acuerdo con alguien que tenemos la sensación de que no quiere hacerlo, y por lo tanto nosotros hemos avanzado en lo que realmente fue el motivo de la convocatoria de la huelga: el tiempo por paciente, el número de pacientes que tiene que ver cada profesional, y sobre todo establecer un sistema de remuneración para aquellos pacientes que digamos que tenga que ver por encima del número de pacientes de cada turno, tanto en el turno de mañana o en el turno contrario, y la realidad es que a día de hoy la respuesta es siempre la misma, ¿no? Quiere una subida lineal para todos, que realmente eso no fue el motivo de la convocatoria de huelga. Por lo tanto, nosotros tenemos voluntad de alcanzar un acuerdo, pero es muy complicado con un sindicato que no quiere hacerlo.
Comentaban ustedes que la voluntad de negociar de los principales sindicatos sanitarios es nula a estas alturas. ¿Qué perspectivas tienen de cara a las próximas semanas? ¿Creen que se podrían prolongar hasta mayo estos paros? Bueno, realmente si nosotros vemos lo que ocurrió, ¿no? Yo creo que hubo uno de los audios de una de las personas del comité de huelga que fue bastante, que definió bastante cuál era la actitud, ¿no? Ellos decían que independientemente de lo que fuésemos hablando, que querían estirar la huelga hasta el mes de mayo, con lo cual habla de realmente cuál era el condicionante a la hora de hacer esa convocatoria, y también algo que hemos podido comprobar hace pocos días, que en días previos de la negociación, que era en el día de ayer, se hizo una convocatoria de una concentración para el día 18 de enero, con lo cual eso expresa claramente que antes de sentarnos a hablar ya la decisión estaba tomada, ¿no? Yo creo que deberían aclarar, o sea, cuál ha sido, por qué ese cambio de los motivos de esa convocatoria de huelga, que la Comunidad de Madrid ha avanzado en todos y cada uno de esos puntos, especialmente en esa remuneración, en ese que hay que darle a los profesionales cuando ven más pacientes de los que hayamos acordado, pero insisto que a día de hoy no hemos visto ese cambio de actitud, entonces así va a ser muy complicado. Nosotros voluntarios llegan a un acuerdo, pero desde luego el sindicato, que no ha cedido en nada desde que hizo esa convocatoria de huelga, va a ser complicado que lo alcancemos. Hoy se ha publicado una nueva encuesta de cara a esas elecciones del mes de mayo por parte del Confidencial, que le dan un escaño más a Isabel Díaz Ayuso respecto a esas elecciones de 2021. ¿Cree que estas manifestaciones, o las que están teniendo lugar también desde el sector del taxi, buscan un poco boicotear esas elecciones que tendrán lugar en mayo, esa mayoría casi absoluta que podría rozar Isabel Díaz Ayuso? Sí, además claramente, ¿no? Yo creo que no, la izquierda en este sentido es de las pocas cosas que puede ser previsible, ¿no? Que ya en la propia Asamblea anunciaron que ellos de aquí a las elecciones iban a convocar, bueno, pues toda esta serie de movilizaciones, de huelgas, que ahora han empezado en el ámbito sanitario, pero que se está trasladando a otros ámbitos. Incluso hablaron de la educación o incluso del ámbito de las políticas sociales. La izquierda siempre trata de generar ese ambiente digamos, de confrontación permanente en la calle para tratar de ganar unas elecciones, y los resultados, pues al menos en Madrid en los últimos 25 años no le han sido favorables, pero desde luego que nosotros, toda esta movilización que está haciendo la izquierda, muchas veces utilizando hasta argumentos que son falsos, que en la mayoría de las ocasiones no nos va a desviar de lo que es la estrategia que tiene que llegar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que lidera Isabel Díaz Ayuso, y que va en una línea muy clara, ¿no?, de defensa de los servicios públicos, de permitir que conseguir que Madrid siga siendo ese referente en cuanto a gestión, que sea polo de atracción de toda la inversión extranjera, y insisto, con esos servicios públicos, en este caso la sanidad, que sea un referente tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Me gustaría hablar también del coronavirus y de ese brote que está teniendo ahora en China. Madrid fue de las primeras comunidades, la primera comunidad de hecho en España, en reforzar esas medidas para la llegada de chinos a los aeropuertos. ¿Cómo valora ahora esa recomendación de la OMS de volver a la mascarilla obligatoria en interiores? Bueno, sería una medida más orientada a los vuelos procedentes de China, puesto que se ha comprobado claramente que todos los países que llevaron esa estrategia de COVID-0, de confinamiento absoluto, luego ha tenido un efecto absolutamente contrario, con un repunte explosivo de casos. Este es el caso de China, que ha pasado de COVID-0 a la apertura total de sus fronteras, y lógicamente lo que nosotros pedimos al Ministerio, que lo hicimos antes de acabar el año 2022, fue aprender de lo que ya habíamos hecho y que no ha hecho durante todo este tiempo, que era establecer controles de los viajeros que venían de China, con una prueba que permitiese una prueba de diagnóstico activo de infección que diese ese negativo, que permitiese llegar a Madrid, y en ese caso en Madrid también no hacer controles aleatorios como está haciendo, sino hacer controles a todas las personas que llegasen. Ahora la clave, lo que tenemos que hacer, y aunque la situación de inmunización es radicalmente distinta a otras olas, pero lo que sí que tenemos que estar es muy atentos a los casos que llegan, y sobre todo a establecer una secuenciación por la posibilidad de que llegasen nuevas variantes, ¿no? Que eso es lo que nos puede preocupar, y que hubiese alguna de ellas que tuviese escape vacunal, ¿no? Yo creo que el COVID no nos ha dado nunca ninguna alegría, y hay que ser previsores, hay que estar alerta. No estamos preocupados, pero sí yo creo que hay que hacer una búsqueda activa de todos esos casos y sobre todo esa secuenciación tan importante, y estamos en el momento de hacerlo, y el Ministerio de Sanidad, una vez más, está por detrás de lo que está ocurriendo a nivel mundial.
Pues Enrique Recio Escudero, nos quedamos con esas palabras y esas recomendaciones para el coronavirus. Muchas gracias por su tiempo y que pase muy buena tarde. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad, no se muevan y en unos segundos estamos de vuelta. Pues ya estamos de vuelta a la redacción abierta del Toro Televisión. Momento de abrir la mesa política, saludar a los contertulios que ya me acompañan en la mesa. José Rosiñol, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo fantásticamente bien con vosotros, como siempre. Fundador de Sociedad Civil Catalana, hoy tendrás mucho que decir, ¿no? De uno de los temas. Lamentablemente sí, mucho Abogado que y decir. analista político. Lamentablemente. Y Joaquín Nebreda, muy buenas tardes. Joaquín Nebreda es jurista y vicepresidente del Club Liberal, ¿no? No, yo soy raso, soy socio del Club Liberal, Miembro pero del raso. Bueno, pues tenemos que empezar analizando una de las polémicas, sin duda, del día después de las declaraciones de la número 2 de Irene Montero. Ya saben ese conteo que cada día les contamos de rebajas de condenas a agresores sexuales y descarcelaciones, por la que le preguntaban a Ángela Rodríguez, más conocida como PAM, que es la secretaria de Igualdad. Ella ironizaba, se atrevía a hacer chistes sobre este tema, asegurando que no se trata de otra cosa que de una invención de la extrema derecha. Vamos a escucharla. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan... Cientos, miles de oleadas. De los de, pobres hombres, un contrato para follar. Pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. Pues estas eran las declaraciones de Ángela Rodríguez, de PAM, hace tan solo unas horas, y lo que nos ha llamado más la atención es la respuesta por parte del Gobierno. Estas declaraciones no han gustado ni a la parte socialista, que las censuran y que le dicen que no puede frivolizar con un asunto como este. Vamos a repasar las principales reacciones. Creo que es un asunto que nos concierne a todos como sociedad y, por tanto, creo que es un tema en el que no conviene frivolizar. Y entiendo que son declaraciones muy desafortunadas. Montero y su número 2, la ministra Montero y su número 2, tendrían que estar hoy mismo con la caja de cartón recogiendo sus cosas del ministerio. Y mejor hoy que mañana, ¿eh? Lo que hizo la secretaria de Estado ayer no tiene nombre. Es que es un insulto. El primer insulto es negarse a reformar la ley del solo sí es sí. ¿Cuántos violadores y agresores sexuales tienen que ver reducidas sus condenas o cuántos tienen que salir a la calle para que el Gobierno diga, aparco la soberbia, vamos a parar esta sangría? Bueno, pues desde el Partido Popular piden su cese y el de Irene Montero, y desde la parte socialista del Gobierno le piden que rectifique algo que ella no ha hecho. Ha dicho que se trata de una manipulación por parte de la derecha a la que están muy acostumbradas desde el Ministerio de Igualdad. Bueno, tenemos una última incorporación en la mesa, se trata de Miguel Ángel Ferrero. Muy buenas tardes, perdón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, fenomenal, aquí. Bueno, os pido opinión de esta última polémica que salpica al Ministerio de Igualdad. Enésima polémica, no sé qué más tiene que pasar para que dimita Irene Montero o alguien asuma responsabilidad. No van a dimitir, eso seguro, ¿no? A mí no me asombra ya absolutamente nada de esta gente. Yo creo que los que tienen que estar enfadados hoy son los demás secretarios de Estado de este Gobierno. ¿Pero a qué nivel? ¿En qué nivel estamos? ¿Cómo puede ser esa señora secretaria de Estado, que es viceministro? Vamos. Me parece inconcebible. Yo creo que los demás secretarios de Estado deberían de hacer una manifestación para que quiten a eso y no les desprestigien a todos, ¿no? Porque es lamentable, es un nivel ínfimo. Una tontería más gorda y más desagradable no se puede decir, es imposible. Eso lo indica la capacidad mental de la señora, ¿no? José. Pues a mí me sorprenden varias cosas. Bueno, primero, la bajeza moral de este personaje, que es un personaje. Segundo, me sorprende el tono irónico y festivo no solo de ella, sino de todo el elenco que había alrededor. No había nadie que hizo ni siquiera un rictus de desaprobación, ni siquiera un gesto de que diga, oiga, ¿qué está diciendo esta mujer? Y por tercero, yo no me imagino a esta señora mirando a los ojos de una mujer que ha sido violada por uno de los que están en la calle. ¿Qué le diría a los ojos de esa persona? ¿Qué le diría a las familias que han sufrido este trauma? ¿Qué le diría, Dios quiera que no pase,
que uno de los que han salido a la calle vuelva a reincidir en el delito de violación. ¿Qué le va a decir esta señora? ¿Se va a reír de que estos son la extrema derecha? Es decir, ¿ahora resulta que el sentido común es extrema derecha? Yo no entiendo. Si algún votante de Podemos ve este canal, es posible. Yo le recomiendo que piense que esté por encima de cualquier política o ideología, que esté en la moral, el comportamiento ético mínimo de cualquier persona. Es que reconozcan que se han equivocado, reconozcan que hay que rectificar. Y si me permite un último apunte de ese tema. Qué listos son en el PSOE. Porque la respuesta del gobierno al gobierno, porque es el gobierno al gobierno, esto es un poco psicótico, es para blanquear a Sánchez, para alejarse, como si él no tuviese nada que ver. Y hay que recordar que solo hay un gobierno, lo que se decide en el Consejo de Ministros es unívoco. Y lo votaron todos. Punto pelota. En el gobierno y en el Congreso. Que no nos olvidemos esto. Y el blanqueo que están haciendo, que son muy listos, es un blanqueo para apartarse de algo que les está haciendo mucho daño. Miguel Ángel, luego vamos con tu reacción. Déjame unos segunditos porque tenemos al otro lado de la pantalla a Carmen Navarro, que ya nos está escuchando. Ella es vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, que hoy precisamente ha pedido el cese de Ángela Rodríguez por sus irónicas declaraciones sobre esa rebaja de condenas a agresores sexuales. Muy buenas tardes, Carmen, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué más tiene que pasar para que alguien asuma responsabilidades en el Ministerio de Igualdad? Mire, esto es una vergüenza sin precedentes en nuestro país. Esta ministra y todo su equipo, con la secretaria de Estado, Pan Rodríguez, al frente, llegaron al gobierno al grito de hermana, yo sí te creo, y ayer veíamos que lo que quieren decir es hermana, yo me río de ti. Están humillando a las víctimas de agresiones sexuales y a las víctimas de violaciones, están humillando a las mujeres y aquí todavía nadie ha tomado responsabilidades al respecto y nadie ha hecho nada al respecto, ni siquiera una disculpa. Esto ya no se sostiene ni un minuto más. Echar balones fuera, además, es la especialidad de este ministerio, que culpa a la prensa, por ejemplo, de manipular los últimos datos de asesinatos de mujeres, ¿no? Escuchábamos el otro día a Victoria Rosell. Aparte de hacer las cosas mal, es un ministerio en el que no cabe la autocrítica. Mire, este es un ministerio de una indigencia intelectual que no tiene nombre, de una incompetencia jurídica y de una arrogancia infantil que no se ha visto en los 44 años de historia de la democracia española. Y desde luego que están contra la prensa, contra los jueces, pero sobre todo lo que no se dan cuenta es que están en contra de las mujeres. Y creo que ya se les ha visto demasiado el plumero. También fracasan en esa prevención de asesinatos a mujeres. En lo que llevamos de 2023 y hay unos 4 casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. ¿Qué falla, mejor dicho, para prevenir estos casos? ¿Faltan medios? ¿Cuál es el problema? Falta que se alejaron del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un pacto de Estado que salió del Congreso de los Diputados y que puso e impulsó el Partido Popular con más de 1.000 millones de euros de presupuesto para luchar contra la violencia de género y que se han apartado de él, precisamente porque ellas se abstuvieron con su voto de este pacto de Estado que nació con el consenso de todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, menos con el consenso de ellas. Esto les ha llevado a errar en las políticas y en las técnicas y en las medidas técnicas que tenían que llevar adelante y sobre todo en la ejecución presupuestaria que estaba poniéndose en marcha y que ya había puesto en marcha y que ellas han paralizado y por lo tanto es un gravísimo error. Pero siempre esto lo han hecho durante estos 4 años de gobierno, sin duda con la complicidad del Partido Socialista, sin duda con la complicidad del presidente Pedro Sánchez, que debería de cesarla inmediatamente. Medidas concretas que se piden ahora para evitar ese aluvión de casos. Está recomendando la Fiscalía endurecer algunas medidas de prevención, como es el caso de la pulsera electrónica o la prisión provisional, aunque no lo pida la víctima. ¿El PP es partidario de endurecer estas medidas? Tendremos que revisar todo y volver al marco del Pacto de Estado. Allí creada una subcomisión de seguimiento del Pacto de Estado que no se ha hecho nada desde el Congreso de los Diputados en esta subcomisión. Ahora de nuevo se ha vuelto a reabrir la comisión para que se vuelva a estudiar el Pacto de Estado y se han solicitado muchas comparecencias de expertos. Si esto hay que revisarlo, tendremos que volver a revisarlo, pero con el acuerdo y con el consenso de todas las fuerzas políticas y, por supuesto, atendiendo a los expertos. El problema de este Gobierno y el problema de estas ministras de Igualdad es que no escuchan a nadie. No escucharon, con su tremendo error de la ley del sí es sí, al Consejo General del Poder Judicial
judicial. ¿Por qué? Porque ellas consideran que son los fachas con toga. Tampoco escuchan a la oposición, porque claro, peor aún, ellas consideran que nosotros somos los fachas pero sin toga. El problema es que no escuchan, y esto, pues como le decía, es de una arrogancia infantil tremenda y sobre todo de una incompetencia jurídica que está fuera del marco de nuestro Estado de Derecho. Como decían ayer, las penas las ponen en función de si los jueces son fachas o no lo son, o si son más machistas o menos machistas. Pues Carmen Navarro, muchísimas gracias por su tiempo y nos quedaremos muy pendientes de cualquier novedad que concierna a estos asesinatos de mujeres y a las decisiones del Ministerio de Igualdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Miguel Ángel, que te dejaba con la palabra en la boca. Sí, bueno, no. A mí por coger por el final del discurso, lo que me ha sorprendido es esta mofa a las víctimas, ¿no? Que hasta ahora pues se había dado, pero de otra manera, ¿no? Esto es reírse de la víctima en su propia cara, ¿no? Parece que soltarle un bofetón a la propia víctima, que es lo más desagradable y es además lo más bajo y lo más ruin, ¿no? Que se puede hacer en la vida, ¿no? A una persona que está sufriendo y que lo está pasando mal, pues hacer mofa de lo que está haciendo. Dice bastante, ¿no? de la manera de ser y de conducirse de las personas, ¿no? Lo que dice es muy poco de la institución, porque claro, institucionalizar estas cosas, porque que lo hablemos en una mesa personas que no tenemos responsabilidad política, pero institucionalizar estas cosas, es decir, una Secretaría de Estado, que como decías, es un viceministro, pues no es llano triste, es algo que menoscaba seriamente la democracia de este país. Y decía que por el final, porque cuando se habla de los fachas con toga, cuando se habla de que todo aquel que no coincidamos, pues somos fachas, ¿no? Y nos lo dicen así, ¿no? Si no eres de los míos, pues eres facha. En el asunto de la violencia contra las mujeres, hay que recordar que esos fachas con toga, más de la mitad son mujeres. Y dudo muchísimo, que ni siquiera los hombres, pero tampoco las mujeres, estén encantadas en sacar de las cárceles a violadores. Lo dudo muchísimo, no creo que tengan esa alegría en hacer esas cosas, ¿no? Entonces, se cae por sí solo. O sea, por supuesto que los hombres tampoco, porque los hombres, ¿cómo vamos a querer que se viole a nadie, ¿no? Estamos en contra de esas cosas, ¿no? Cualquier persona bien nacida. Pero es que el argumento ya choca incluso con eso otro, ¿no? Que es que la mayoría de las personas que juzgan, la mayoría de las personas que tienen toga, no son hombres, son mujeres. Bueno, y tenemos que comentar uno de los asuntos del día, porque no sé si sabéis que ya hay fumata blanca en Ciudadanos y ya se sabe quiénes van a ser, porque ya saben que ahora es un modelo bicefálico, los que van a liderar esta nueva etapa del partido. Es el caso de Patricia Guasch, que hasta ahora era la responsable del partido en Baleares, y de Adrián Vázquez. En esa misma lista estará y seguirá como portavoz en el Congreso Inés Arrimadas. Nos lo cuenta todo Beatriz Dávila desde Redacción. Beatriz, cuéntanos. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Pues la noticia la hemos conocido poquito antes de las 7 de la tarde y es que la coalición de Renace tu partido, es decir, la lista que encabezaban Patricia Guasch y Adrián Vázquez, ha ganado en estos comicios de la formación naranja y se han posicionado por encima de la lista que encabezaba Edmundo Val, y decimos que ha sido por un pequeño margen de votos porque Renace tu partido se ha hecho con el 53,25% de los votos frente al 39,43% de los votos de la lista de Edmundo Val, y además también muy ajustado porque la participación de los afiliados de Ciudadanos, estaban llamados cerca de 7.600 afiliados a la formación naranja, pues esta participación no ha llegado apenas al 50%, solo ha llegado al 49,65% de la participación. Y la gran pregunta ahora, Marina, es qué va a pasar con la formación naranja. De hecho, la lista de Renace tu partido, el tándem que está encabezado por Patricia Guasch y Adrián Vázquez, se va a hacer cargo este fin de semana de la celebración de la 6ª Asamblea de la Formación Naranja. Y aquí, ¿qué es lo que se va a decidir? En primer lugar, que Inés Arrimadas va a dejar de ser de manera oficial la presidenta de Ciudadanos, y también van a intentar dirimir cuál va a ser la línea a seguir ahora de cara a las elecciones municipales y autonómicas para el próximo 28 de mayo. Lo que queda claro es que parece que la idea de arrimarse al Partido Socialista no va a ser lo que cale entre los afiliados de la formación naranja, y a lo mejor sí que toman la idea de seguir el rumbo de ese centrismo que abandera ahora el Partido Popular. Y también hay otra de las cuestiones que están encima de la mesa, que es sobre todo qué va a pasar ahora con Edmundo Val. Él sí que ha salido a hablar a los medios de comunicación nada más conocer el resultado de estas elecciones primarias de la formación naranja, y ha dicho que vamos a arrimar el hombro y a remar en el mismo sentido y demostrar que estamos muy vivos, es decir, que la formación naranja sigue a
adelante. Sí que tenemos claro que por ahora no va a volver a su profesión, a ejercer como abogado del Estado, y lo que tiene en mente es seguir ejerciendo como número 2 del partido en el Congreso, es decir, seguir ejerciendo como portavoz adjunto de la formación naranja. Patricia Guasch sí que ha anunciado que se presentaría a unas primarias para, digamos, liderar esa lista de la formación naranja para unas elecciones generales, y lo que no sabemos es lo que haría Inés Arrimadas. Y lo que también queda pendiente es qué va a hacer ahora el Partido Popular, si va a seguir con ese llamamiento a Inés Arrimadas y a Begoña Villacís para unirse a sus filas. Y lo que te podemos comentar también en las últimas horas es que hemos conocido que la vicealcaldesa de Madrid pues acaba de seguir en Twitter al PP madrileño, lo cual puede dejar en pie la idea de que ha habido un posible acercamiento. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Una votación muy ajustada, como comentabas. Y a mí me quedan ahora dos cosas claves que van a marcar los próximos días, que es ese futuro incierto de Edmundo Val y que es qué pasará ahora en el PP cuando los principales cargos a los que le tenía puesto el ojo Núñez Feijóo son los que ahora van a liderar esa nueva etapa del partido, ¿no? Pues, Miguel Ángel. Lo más triste de todo esto es que mientras que estaban enfrascados en esta batalla intestina, estaban pasando cosas fuera, ¿no? Y estaba certificándose, como los forenses certifican las muertes, pues estaba certificando la muerte de ciudadanos desde el 28 de abril de 2019, cuando en las elecciones se sacan 57 escaños y apenas unos 28 días después se pierde prácticamente la mitad de los votos cuando llegan las regionales, comunitarias y las autonómicas, ¿no? Que fueron, creo recordar, el 26 de mayo, algo así. O sea, 28 días después ya había perdido. Y 6 meses después, y 10 días, en el 2019, en las segundas elecciones, habían perdido 47 escaños, se habían quedado con 10, ¿no? Estos son los datos reales, ¿no? Desde el 2006, que se pone en marcha, en aquel Congreso, que se pone en marcha Ciudadanos, hasta el 2019, 28 de abril, porque 2019 también, en noviembre, el 10 de noviembre, pues Ciudadanos prácticamente queda ya como un residuo en el Congreso. Pero es que luego todas las elecciones que han ido pasando, las andaluzas, las madrileñas, todas las que ha habido, han ido prácticamente perdiendo. Y mientras que todo esto está pasando en España, un partido político es muy típico, ¿eh? Con esto no quiero ponerle el dedo ni hacer sangre de un partido como Ciudadanos, pero es muy típico que pase, pero es tremendo, ¿no? Que mientras que esto está pasando fuera, dentro surge una batalla intestina por el control orgánico, porque Edmundo Val se da cuenta de que Inés Arrimadas lo que pretende es, sin presentarse a primarias, que Inés Arrimadas ha ganado, al final su lista la que ha ganado, sin presentarse a primarias, mantener el control orgánico del partido. Porque realmente es lo único realmente que importa, porque el control de las primarias, es decir, el externo, el de los que se van a presentar y van a poner la cara para que se la partan delante del resto de los partidos políticos, ese va a fracasar. El único que no va a tener problemas es el que no se presenta a las primarias. En este caso es Inés Arrimadas, que ha ganado las elecciones. Por lo visto tienen una buena bolsa, tienen un buen patrimonio, Ciudadanos, de modo que puede hacer una campaña, por lo menos cara, ¿no? Otra cosa que sea exitosa, ¿no? Tienen un primer banco de pruebas que son las autonómicas y las municipales. Si sacan algo o no sacan nada. Si no sacan nada, tienen que desaparecer. Pues si no sacan, si sacan poco, tienen que desaparecer. Porque en las generales, si son en diciembre, yo creo que igual son en mayo, las generales. Pero bueno, luego podemos hablar de eso, ¿no? Pero bueno, si fueran en diciembre y han fracasado en las autonómicas, pues lo único que van a hacer es molestar. Sobre todo en las provincias de 4 diputados, que hay muchas, de las provincias pequeñas, que sacan 500 votos los de Ciudadanos, no tienen escaño, pero le han quitado un escaño al Partido Popular y se lo han dado al PSOE, ¿no? Sí. De modo que en 10 o 15 circunscripciones, Ciudadanos puede hacer mucho daño, supongo que sin querer, vamos, pero lo va a hacer, ¿no? Por lo tanto, si no tuvieran un resurgimiento espectacular en mayo, debieran de disolverse y dejar de incordiar, porque no están haciendo nada favorable ni para sus propias pretensiones, vamos, ¿no? Y respecto a si las elecciones son en diciembre o en mayo, yo creo que pueden ser en mayo, porque es tan apabullante los datos, son tan apabullantes los datos
de un fracaso del PSOE en las autonómicas y municipales que le dejarían a Sánchez para las generales en la cuesta abajo. Y es mejor que se presentara, creo yo, que sería mejor que para él que se presentara a la vez que en las municipales y autonómicas, porque los votantes no tendrían ese dato que lo van a tener una semana después o un día después, ¿no? Pues yo creo que igual hay elecciones en mayo, ¿eh? Pero que en todo caso Ciudadanos, que es lo que ahora importa, pues es lamentable como está, pero es como está. Y eso es un cadáver manifiesto que le está haciendo la respiración artificial y que por lo menos que no haga daño. Y llamativa también, que no lo hemos comentado, la poca participación de la militancia, ¿no? Decía Beatriz que menos de un 50% han votado. Y contando la que han perdido de militancia. O sea, no hay ni la mitad de lo que han quedado. Yo estoy de acuerdo que todo el declive creo que empezó en 2019. Yo creo que el principal problema de Ciudadanos es que no ha querido reconocer la realidad. Es decir, porque al final, yo nunca he estado en política, ningún partido político, pero cuando he conocido muchos políticos, no saben interpretar lo que es lo de dentro, lo que de puertas afuera. Y deben recordar que los partidos son un vehículo de representación de la sociedad. No ellos son una vanguardia tipo leninista de la sociedad, que es una diferencia sustancial en democracia. Claro. ¿Qué ocurre? Que creo que Ciudadanos nunca ha sabido interpretar muy bien la realidad, excepto al principio. Claro, cuando nació Ciudadanos, que fue una respuesta contra las veleidades nacionalistas del Partido Socialista de Cataluña, el cinturón rojo de Barcelona se convirtió en cinturón naranja como una respuesta en contra de ese giro de Maragall y toda esta Iceta y toda esta tropa. A partir de aquí empezaron a interpretar mal el escenario. Y entonces hay una cosa básica que yo alguna vez digo en esta cadena, que es que lo primero y necesario e imprescindible para salir de un agujero es dejar de cavar. Entonces no había medida que no acabase más. Y siguen cavando. Está en un momento, y lo digo lamentablemente, porque yo ver que en Cataluña había una gran participación de catalanes no nacionalistas que votaban a Ciudadanos y por tanto se estaba erosionando la base del poder nacionalista, me parecía muy buena. Pero claro, es que ahora ¿qué van a hacer? Ahora el problema va a ser lo que indicabas, es que ese 1,5%, ese 2% en según qué circunscripción electoral va a ser directamente proporcional a que se lo den al PSOE. Sí. Y esto es una tragedia, porque al final la ambición personal de Inés Arrimadas, la ambición personal de cada uno, e incluso la vanidad de algunos personajes, van a llevar a una situación muy compleja que, claro, en nuestras próximas elecciones generales no nos jugamos una elección generales normales. Es una broma. Enseguida acabo. ¿Nos jugamos un cambio de régimen o no? Sí. Y esto para mí es fundamental, disculpa. No, que me he acordado de eso que has dicho, que te lo he oído otra vez, lo de lo primero que... hay que recordarlo. Hay que dejar de cavar, es fundamental, es fundamental para salir del agujero. No salimos. No, en absoluto. Pero fíjate, yo eso que has dicho sobre los partidos políticos, fíjate, en el PP y en el PSOE, es algo, como tiene un suelo tan correoso, como tiene un suelo tan contundente, sí que se pueden permitir ciertas cosas que no se pueden permitir otros partidos, ¿no? También se lo puede permitir el Partido Comunista, en el suelo, o sea, Unidas Podemos, pero en su parte más baja, el millón y algo de votos que tiene el Partido Comunista y que siempre los ha tenido. Yolanda, en este caso. Pero el PSOE y el PP se lo pueden permitir un poco más porque eso que tú dices, porque ellos saben que por debajo de 70, 75 escaños, pues oye, tenemos un suelo muy correoso y mira, pues ya llegamos otros, quitamos a los que están, nos matamos por dentro, ha pasado, tanto en el PSOE como en el Partido Popular, y posteriormente llega otro y lo levanta. Pero es que son Ciudadanos, es imposible, es un partido de nueva cuña. Es un partido que llega con una novedad y por lo tanto no tiene ese suelo electoral. Ni siquiera tiene esa estructura territorial que la tiene que poner un poco impostada y recogiendo la gente que sale en esos momentos, sobre todo del Partido Popular, recogiéndola y metiéndola. Entonces, claro, el pretender que no pasa nada porque exista una batalla intestina tan cruenta es imposible. Y luego hay otra parte que solamente apunto y es que ha pasado del 6,65. Normalmente las encuestas nos dan dónde los ciudadanos sitúan a cada partido político. El 5,5 es el centro.
y el 10 es la derecha y el 1 es la izquierda. A Ciudadanos se le ha situado actualmente en el 5,3, pero también, perdón, el 5,8, pero en ese 28 de abril de 2019, hace 2 días, se le situaba en el 6,65. Quiere decirse que ha pasado de la derecha a la izquierda y pasó de la izquierda a la derecha como algo que no tiene importancia. Claro, si tú has hecho un viaje y luego has hecho el viaje hacia el otro lado, eso es una incongruencia máxima. Entonces, eso también se paga. La gente le preguntaba, dice, ¿usted sabe dónde está Ciudadanos en la encuesta? Y decían, pues no lo sé, está en el centro, pero la derecha, a veces está más a la derecha, a veces más a la izquierda y no sabe. Y esa falta de coherencia también se paga. Y si me permite muy rápido, es que es la cuestión. Cuando tú te presentas con un sesgo socialdemócrata, cambias a centro-derecha, cambias a derecha, ahora eres liberal, que un concepto liberal en este país nadie entiende lo que es, ni tiene ningún sentido, y al final te da una sensación que lo ves a los ciudadanos, no sabes si sube o si baja, si sopla o si sorbe. Entonces, como no es de fiar, pero por su propio discurso, te utiliza una narrativa sólida. Oiga, yo no me imagino al Partido Popular diciendo, ahora me voy a hacer de izquierdas porque veo que interesa de izquierdas, o al PSOE al revés, no tiene ningún sentido. En Ciudadanos ha sido siempre, porque originariamente eran socialdemócratas y luego un fin de semana se hicieron liberales, pero todos, que se haga el jefe bien, pero todos. Sí, esto me recordaba al final como cuando cayó en la Unión Soviética. Cuando cayó recuerdo que el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, al día siguiente uno era liberal, el otro era socialista, socialdemócrata. Estas cosas pasan, ¿eh? Sí, pero que pase con alguien que, porque las ideas, oye, se van modificando, pero todo el partido, como dices tú, en un fin de semana, todo el partido deja de ser socialdemócrata y pasa de ser liberal. No recuerdo qué más. Progresista, progresista, porque si no es liberal. Renovador. Pero no han aprendido la terminología liberal, ¿eh? No tienen claro. No han ensayado, quiero decir. Pero llevas tu razón en una cosa. Tendría que haber un curso, una escuela del partido que les enseñe un poco. Pero llevas razón en una cosa. El gran poder que ahora mismo tiene Ciudadanos es el perjuicio que le puede hacer al Partido Popular. Eso representa un poder que se puede también calibrar en el seno de las negociaciones. Le puede machacar 15 escaños. Pero eso se puede manejar en las negociaciones que haya a futuro y yo creo que en eso está más de uno. Bueno, estaremos pendientes a ver de cómo evolucionan esas negociaciones entre el Partido Popular y entre Ciudadanos con esa renovación de la cúpula. Tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad, pero no sin antes recomendarles el regalo estrella, ya saben, del Club de Amigos del Toro Televisión, que es ese reloj tan bonito que todos aquellos que se hayan quedado con ganas de regalar algo después de Reyes pueden hacerlo. Están viendo en pantalla, hoy les hablo del reloj manual. Hay modelo de hombre, también hay modelo de mujer. Ambos vienen con caja de acero inoxidable, con pulsera de silicona y cristal mineral recubierto de zafiro. También tienen dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y con las funciones para ver mes y día de la semana. Son todos sumergibles a 100 metros, ya saben si les gusta bucear, y además tienen garantía de 2 años. No se lo piensen y llamen al club en ese número que ven en pantalla, el 916162464, y reserven su reloj para regalárselo a quien más quieran. Volvemos en unos segunditos, no se muevan. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta y tenemos que tratar sin duda el que es el tema del día. Hoy ha entrado en vigor esa eliminación de la sedición y esa reforma de la malversación y el juez Llarena se ha dado mucha prisa en cambiar esa euroorden emitida contra Puigdemont y contra otros cargos independentistas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ha eliminado la sedición de esa euroorden, pero mantiene las penas por malversación y por desobediencia. Ha sido muy crítico con esta última reforma del Código Penal del Gobierno. Dice que prácticamente quedan despenalizados los hechos ocurridos el 1 de octubre. De momento no tenemos reacción del principal protagonista de esta historia, que es Carles Puigdemont, pero su abogado sí que ha hablado y atención porque promete su vuelta en los próximos meses. Los independentistas catalanes cuentan las horas para el regreso del fugado Puigdemont. El delito por el que fue juzgado ya no existe en España. La sedición ahora ha sido sustituida por el de desórdenes públicos agravados. El juez Pablo Llarena, instructor del 1 de octubre, establece en su auto que se queda sin efectos la euroorden, pero mantiene la de búsqueda y captura por malversación y desobediencia, y lo mismo para los exconsejeros Comín y Puig. En el Partido Popular se ha mostrado muy críticos con que el expresidente fugado de la justicia española no vaya a responder ante el delito de sedición. Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a España y ha cumplido. Ahora,
no nos dijo de qué forma lo iba a traer. Lo que no nos dijo que lo iba a traer con una alfombra roja. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, quien además recuerda lo que ya adelantaba en el pasado. Este es pues una de las primeras contrapartidas de todo lo que durante años el gobierno de Sánchez ha estado pactando a España, a espaldas de toda España. Ahora ya se están devolviendo los primeros favores y veremos cosas que nos helará la sangre a lo largo de estos meses. El abogado del expresidente Puigdemont, Gonzalo Boye, mantiene ahora que su cliente podría volver a España en cualquier momento, pero después, eso sí, de que se conozca la resolución sobre el suplicatorio del Parlamento Europeo y que se espera para finales del mes de febrero. El presidente catalán, Pere Aragonès, no ha querido pronunciarse en nombre de su antecesor. El president Puigdemont parla al president Puigdemont i, per tant, no seré jo qui digui què ha de fer ell ni cómo de articular la seva defensa. Otras de las que sí fueron imputadas por el proceso son Clara Ponsatí y la secretaria general de la Esquerra, Marta Rovira, quienes con la reforma del Código Penal quedan ahora acusadas solo por desobediencia y ello no conlleva pena de cárcel y solo declararían en calidad de investigadas. De hecho, la número 2 de Esquerra Republicana de Cataluña, fugada en Suiza desde hace 4 años, podría regresar ya mismo a España y uno de los primeros actos a los que prevé acudir es la manifestación convocada en Barcelona precisamente contra la celebración de la cumbre hispano-francesa y a la que sí asistirá Aragonés. El resto de líderes indultados por el gobierno de Sánchez ahora mismo tendrán 8 días para presentar alegaciones en el Supremo y pedir una rebaja de sus penas. Bueno, pues qué casualidad que una de las grandes beneficiadas de esta euroorden emitida hoy, revisada, mejor dicho, por el juez Llarena, es Marta Rovira, de Esquerra Republicana, que se va de rositas, no tendrá que pasar por la cárcel y vendrá a España después de 5 años huida de la justicia en Suiza. La veremos participar previsiblemente en esas protestas que ha convocado el independentismo para el próximo 19 de enero. ¿Cómo valoráis esta reforma del juez Llarena de esa euroorden? Bueno, el juez Llarena ha hecho lo que lo exige la ley. Lo único que tiene que hacer. Es un Estado de Derecho y él cumple la ley. Y yo me imagino la indignación del juez, de la judicatura que tuvo que enfrentarse a un golpe de Estado de los sediciosos en Cataluña. Me imagino el estado de ánimo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tuvieron que dejarse la piel en Cataluña. Me imagino todos los catalanes que no somos independentistas, que nos vemos vendidos. No, lo siguiente, esto ya es habitualmente los gobiernos nos han vendido de forma reiterada a los catalanes independentistas, que somos mayoría, por cierto, pero ahora ya es el paroxismo del abandono y la traición a todos aquellos que intentamos parar el golpe y nos expusimos a la maquinaria de la Generalitat. Me parece que estamos en un momento muy complejo. Cuando venga Puigdemont le van a hacer un homenaje, que ríete tú lo que hacen los etarras en el País Vasco. Le hemos cedido todo el relato al independentismo, se ha invertido la moral y ahora resulta que quien se ha equivocado hemos sido nosotros por defender el Estado de Derecho, la democracia y la Constitución. En una situación que esto es como una bomba de relojería, lo que está haciendo Sánchez. Si Sánchez continúa en el gobierno, activará el pseudo referéndum y tenemos un lío no hay ninguna duda. Mayúsculo. Si no gobierna Sánchez otra vez, tendrás una bomba de relojería, porque estos tíos que se han envalentonado podrán hacer un 1 de octubre, o peor todavía, un 6 o 7 de septiembre o un 28 de octubre, y no hay ninguna figura jurídica para impedirlo esto. Estamos en una situación compleja. No, es trágico. Lo que está ocurriendo es trágico. Es que cuando la mayoría parlamentaria de un país civilizado se coloca en la raya del pregolpismo, o por lo menos en la desinstitucionalización de la sociedad, es que no hay defensa. Es que no hay defensa, porque el encargado de esta defensa es el que lo está haciendo. No hay defensa ninguna. En otro momento, antes del 2008, con una Europa más fuerte, Europa podía haber sido un Valladar, pero ahora Europa no está para trotes. ¿Y qué va a decir Europa? ¿Qué papel puede tener Europa cuando el propio Estado está desarmándose contra el separatismo? Bueno, puede decir lo que le está diciendo a Hungría y a Polonia, por ejemplo. Pero en este caso, yo que he hablado con algún embajador de otros países europeos, me dicen, pero claro, si el propio gobierno de España está alineándose con el separatismo hace un referéndum que va a ser legal, aunque no sea vinculante, estas cosas de juegos, estas cosas que van a ocurrir, ¿qué vamos a decir nosotros? Es que la cuestión de todo esto es que vamos a un proceso de autodeterminación que es absolutamente ilegal, que serán hechos consumados.
Y ya sabéis que el tema, estos procesos a nivel jurídico solo es el reconocimiento internacional, es lo que realmente te valida o no este tipo de circunstancias. Y todo esto está muy trabajado. Yo espero cuando venga el Partido Popular, con Vox o como sea, me es igual, para que cambie Sánchez, lo primero tienen que poner en marcha los cambios jurídicos, pero al minuto -1 de llegar a Moncloa. Pero esto va a haber mucho que revertir. Pueden dar el gol, pero pueden dar en ese ínterin. Claro, sí. Conocida la derrota del Partido Socialista, y en ese mes que hay de interregno es cuando pueden estos tíos dar el golpe, porque no hay instrumentos. Seguirá sin existir los instrumentos. Y los instrumentos necesitan su tiempo, porque son leyes que hay que tramitar, ¿no? Es que es interesante el auto, ¿no?, que ha puesto el juez Llarena, porque de lo que habla es de la despenalización, clara y nítidamente, ¿no? Y ya está escrito así, se ha despenalizado, en vez de que no sea tan agravado, que podría tener alguna consideración jurídica, incluso política, el que un delito tenga mayor o menor gravedad, no, se ha despenalizado. Es que han derogado el delito, no existe el delito de sedición. Y el de desórdenes públicos... ahora tenemos rebelión o desórdenes públicos. Pero el de desórdenes públicos lo fundamenta además muy bien. El bien jurídico protegido es otro. Estamos ante algo que, como en la ley del solo sí es sí, que en un principio pues parecía otra cosa, pero luego al final tocar el Código Penal, que es una de las bases más sagradas que tiene una democracia, porque es la anticonstitucional, la anticonstitución, y por lo tanto es el no constitución, lo tienes que tener tan aseado como la Constitución. Y se ha tocado de tal manera que ya no existe ese se ha tocado por una pandilla de inexpertos. Pero se ha hecho con toda la intencionalidad. Bueno, por porque supuesto, claro. Lo explica muy bien Llarena, el bien jurídico protegido de los desórdenes públicos nada tienen que ver con lo que se ha hecho en Cataluña. No tiene nada que ver, porque de lo que se trataba era subvertir el orden constitucional, ¿no? Además, ¿os acordáis de lo de la violencia, que no hubo violencia y todas esas cosas? Lo que nos lleva es que no cabe el delito nuevo, no puede caber, pero tampoco cabe el delito que existía de desórdenes públicos anterior, ni cabe tampoco aplicar un delito agravado, desórdenes públicos agravados, porque sería contrario al reo, ¿no? Desórdenes públicos, no hay manera. Desórdenes públicos es lo que dice el término. Es una despedida de solteros de 40 tíos haciendo el bestia a las 2 de la mañana. Muy bien por las calles. Efectivamente. Eso es un desorden público, que nada tiene que ver con subvertir el orden constitucional. Y por eso, Llarena dice, no le podemos castigar por eso. La desobediencia. Hombre, la desobediencia es un delito pues que tampoco, en fin, no tiene nada que ver ni con la sedición. La gravedad de una sedición o la gravedad de una malversación agravada no tiene nada que ver, ¿no? Entonces estamos hablando de una desobediencia que, en fin, que es darte una vuelta con los amigos prácticamente. Y lo otro que mantiene, que es la malversación, pues lo va a intentar, ¿no?, el instructor, pero la verdad es que lo tiene muy difícil. No va a poder. Es que no va a poder, porque es que lo tiene muy complicado. El dinero que sacaron en aquellos días... El ánimo de lucro. El dinero que sacaron en aquellos días se destinó a la revuelta. No se lo llevó Puigdemont al bolsillo, ni se lo metió en su cuenta corriente, porque no creo que sea tan tonto. Lo que sí que puede terminar siendo es esa malversación de 1 a 4 años, porque aquello, RC lo que defiende es que al final el daño no ha sido tanto, ¿no? El daño ha sido menor. Bueno, lo del daño menor ya estamos hablando ya de lo último, de los restos, de la malversación de 1 a 4 años. Pues tampoco el daño ha sido menor, porque creo recordar que estábamos hablando de 2,3 millones de euros, por lo tanto no es un tema menor, no es una malversación menor. Estaríamos en una malversación dentro de lo menos agravado, que es el delito sin ánimo de lucro, de la malversación, en la parte quizá más alta. Eso es lo que le puede llegar a permitir la euroorden, pero fijaos, es que la euroorden por los pelos, porque 3 años o menos tampoco puede emitir euroorden. Por los pelos ha podido emitir la euroorden en el delito de malversación. Hasta eso hemos llegado. Hasta eso hemos llegado. Pues yo no soy jurista y me gustaría poner un tema encima de la mesa de este tema. Claro, imaginaos que en ese interín entre la transición de Sánchez a Feijóo, si el Parlamento catalán vuelve a hacer unas leyes de desconexión, como el 6 y 7 de septiembre, y al tercer día hace una DUI.
¿Qué hacemos? Una declaración independiente. Una declaración unilateral. ¿Qué hacemos? ¿Qué recursos se pueden hacer? Pues lo único que podría no es que es un problema, porque no es desorden. No hay ningún desorden por ningún sitio. Ir a la rebelión. Tipo de violencia. Es que la rebelión que Sánchez mantenía que era rebelión en aquella época, la rebelión no se condenó rebelión porque el presidente de la Sala Penal del Supremo se empeñó en tener unanimidad. Y la unanimidad es la medida más injusta que siempre hay, porque la unanimidad consiste en darle la razón a la minoría. Y había un par de magistrados, vamos a llamarles progres, que no querían ceder a la rebelión y se metió a la palabra ensoñación, que es la cosa más estúpida imaginable, porque ¿cómo se va? Todos soñamos, todos, ¿no? Por ensoñar no te pueden condenar a nada. Es una sandez. Se dijo por salir del apuro. Para conseguir una unanimidad de la sentencia, por el miedo a Europa, hemos salvado un lío. En la siguiente ocasión, ahora no se puede ya echar para atrás y acusarles de rebelión, evidentemente. Ya están juzgados, ya tienen arreglo. No, claro. Pero en la siguiente intentona sí se podría ir a la rebelión. La otra cara de la moneda, hoy también ha entrado en vigor esa rebaja de la malversación. La eliminación es de la sedición y esto ya está empezando a tener sus primeras consecuencias. Esta misma semana les hablábamos que el juez del caso Aquamed había pedido a la Fiscalía que revisara a la baja esa pena para algunos de los acusados de este caso de corrupción. Hay otra trama muy conocida que concierne a la financiación ilegal del Partido Popular en Madrid, el conocido como caso Púnica, que también podría ser rebajado a la baja. En concreto, se habría pedido a la Fiscalía que revisara a la baja, si baja, la pena de 4 de las piezas de esta conocida trama de corrupción. Parece que aquí vamos a asistir a algo parecido a lo que está pasando con la ley del solo sí es sí, ¿no? Una rebaja de... Bueno, es evidente, si hay reducción de penas en el Parlamento, eso conlleva inexcusablemente a la aplicación retroactiva de las nuevas penas. Eso no es incontestable. Y no solo si lo piden los interesados, aunque no lo pidan, el juez de oficio tiene que ordenarlo. Le tendrá que decir al secretario, cada juez, revisa todos los asuntos que hay por ahí y cuando haya una malversación, analiza si se ha llevado la pasta o se la ha dado a otro. Como no creo que nadie haya ingresado en su cuenta corriente la pasta que haya trincado, pues va a ser muy difícil que haya alguien que se haya aprovechado personalmente del asunto. En lo de la rebaja de la malversación, el PSOE no tenía ni siquiera el voto de sus socios, ¿no? Desde Podemos, desde Compromís, no veían con buenos ojos esta rebaja. Ya está teniendo sus primeras aquella tarde maldita se unieron. Cuando aquella chica de Vox se metió con la Montero y le llamó no sé qué del marido, todo aquel alboroto, y los bloques hicieron piña. Es peligrosísimo meterse con estos porque las acciones contra el bloque es lo contrario. Pero claro, y la pregunta que... Y votaron 17 leyes en una tarde con unanimidad absoluta, sin discusión. Todo lo que se discutían unos y otros se olvidaron y lo votaron. Justo en periodo navideño. Pero la pregunta es, el cambio de malversación es porque si no hay ánimo de lucro. ¿Es así? Sí. No, ánimo no, efectivamente si se ha lucrado. Si tiene ánimo y no se ha lucrado... Hablando con un jurista esta mañana, amigo mío, y me decía, es que la interpretación que hace el Tribunal Supremo de lo que es ese ánimo de lucro no es lo que dice la ley, con lo cual a lo mejor han metido la pata, pero a nivel importante. Bueno, sí, por supuesto, quedará la interpretación, ¿no? Igual hasta nos llevamos hasta sorpresas, ¿no? Yo recuerdo que con el último borrador de la ley del solo sí es sí, como yo leí el penúltimo, pues tuve una sorpresa, porque yo vi la pena por arriba y por abajo y no seguí leyendo, ¿no? Y bueno, aquello lo hicieron de un día para otro, cuando se aprobó al final, porque no sé si os acordáis que hubo muchos borradores, pero al final fue aquello, como tú dices, en un momento cayeron varias leyes y todo a la vez y casi por la noche, con nocturnidad y con sorpresa, ¿no? Con alevosía. Pero lo importante de todo esto, es legislar ad hoc, que es, como se ha llegado a decir, es una corrupción.
Es que no se puede hacer, sobre todo con el Código Penal, sobre todo con el Código Penal, es que no puedes hacer una ley para beneficiar a 4 amigos, o sea, porque han hecho no sé qué. Y esa ley nos la vas a imponer a 47 millones de personas. O sea, para beneficiar a 4. Si es que era preferible que les hubieran dado todo tipo de indultos que cambien la ley, porque es que es lo peor que se puede hacer, porque estás poniendo en juego todos los valores de toda la sociedad, ¿no? La sociedad tiene el Código Penal son unas normas que son de determinación, porque determinan la conducta del individuo, con un mandato o una prohibición. Y esa norma de determinación lo que intentas es encajar los valores de toda la sociedad. Claro. Si tú esos valores los trastocas por valor general por de pura todos, oportunidad, por pura oportunidad, lo que estás haciendo es machacando, pero clarísimamente, no solamente las normas que rigen a la sociedad, sino incluso a la propia sociedad. Es tremendo. O sea, legislar ad hoc es lo peor que se puede hacer en una sociedad. Eso está pasando, fíjate, vamos a echarle en falta a Iván Redondo. Iván Redondo era mucho más listo que Bolaños que tenemos ahora, ¿no? Mucho más listo. Jamás hubiera hecho estas barbaridades que han ocurrido en este año. Es que no es difícil ser más listo que Bolaños, No es muy difícil ser más listo que Bolaños. Ha venido como el gran genio de la lámpara, pero este chico está bastante limitado. Le ha metido a su jefe en media docena de follones absolutamente innecesarios. Todo este lío que nos hemos traído este mes de diciembre es absolutamente innecesario. Aquí se le ocurre meter 2 enmiendas de 2 leyes orgánicas en la revisión de otra ley orgánica que no tiene nada que ver. Es que es inconcebible. Eso no se le ocurre a nadie. Es pura ignorancia. Como no se le ocurre a nadie también los tiempos, ¿no? Porque también de lo que se trataba es que el 31 de diciembre ya no hubiera que hacer nada que la publicidad fuera negativa. Entonces había que cortar el 31 de diciembre, aunque fuera haciendo un pleno hasta las 7 de la mañana y sin que se enterara nadie, ¿no? Pero por la misma vía se podían haber metido 3 proyectos de ley orgánica nuevos, por la vía de urgencia, y sale igual, si no han pedido informes al Consejo de Estado. Yo creo que una de las cosas que habría que revisar es que los dictámenes preceptivos, pero aunque no vinculantes del Consejo de Estado, debieran ser requisito exigible para entrar que un proyecto de ley o una proposición de ley entre en el Congreso de los Diputados. No puede ser que no haya informe del Consejo de Estado. Es que es una aberración. Tiene que haberlo, cuando no lo hay es en el trámite de urgencia. Claro, porque han puesto... Primero porque se hizo por vía de enmienda, no se hizo como proposición, ni como proyecto. Se hizo por vía de enmienda, que era lo que el Tribunal Constitucional ya, en fin, era algo muy burdo, ¿no? Pero lo segundo es que además se hizo con trámite de urgencia. Entonces es imposible pedir... Si en trámite de urgencia los del Ministerio de Justicia han podido hacer esa proposición de ley en una tarde, los letrados del Consejo de Estado en la tarde siguiente pueden hacer el dictamen. Pero es que estaban eximidos de... No, ya sé, no digo que hay que reformar la norma para que sea imperativo para poder acceder a un proyecto o una proposición de ley al Congreso de los Diputados que tenga el dictamen. Otra cosa es que le hagan caso o no le hagan caso al dictamen del Consejo de Estado. Pero tiene que haberlo, es que es una barbaridad. Es que alguien que lo hubiera leído, no digo el presidente, que no va a leer eso, ni Bolaños, que le importa un bledo, pero alguien hubiera leído y dicho, hombre, vamos a corregir esto, que tampoco cuesta tanto, ¿no? Pues sí, que fíjate, una de las cosas que debería que hacer de cara al futuro es cambiar los procedimientos de procedencia legal para el gobierno para evitar que el populismo utilice el propio Estado. Y fortalecer los altos organismos del Estado. El Consejo de Estado solo tiene que haber letrados del Consejo de Estado. Ahí no tiene que estar ni la señora Fernández de la Vega, ni un general retirado, ni nadie. Tiene que ser todo letrado del Consejo de Estado. Es decir, profesionalizar los altos organismos del Estado, ¿no? Bueno, lo cierto... Muy rápido, Miguel Ángel. El camino no es ese. El camino es precisamente el que se está llevando, es el contrario. Hombre, claro. Profesionalizar... Claro, por eso estamos enfadados aquí, claro.
Bueno, el independentismo también tiene sus propios debates internos que van a quedar escenificados el próximo 19 de enero en esa cumbre hispano-franca que ya prepara el presidente Pedro Sánchez junto a Emmanuel Macron. En él va a estar presente Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, pero no lo estará Oriol Junqueras. Él estará en la calle junto al resto de independentistas protestando por esas reclamaciones pendientes todavía con el Gobierno de España. Hoy Aragonès, bueno, ante este aluvión de críticas por esa doble vara de medir del independentismo, ha dicho que va a estar en calidad de defensor del Estado de Cataluña, que ese es su papel dentro de esta cumbre y que lo que va a hacer va a ser reclamar cosas necesarias para Cataluña, como puede ser más para la lengua catalana, los pasos fronterizos o conexiones energéticas y ferroviarias. ¿Se puede tomar en serio un independentismo que sí ve esta división sin ningún tipo de tapujo? La verdad que todo esto podría ser un chiste, ¿sabes? Parece una comedia de esas malas de serie B o Z. Pero la realidad es que Aragonès quiere seguir un rumbo, ¿cómo deciros?, de prestigio, de reputación, y otros quieren algaradas callejeras. Estamos en esa disyuntiva. Sí, sí. Los más inteligentes son los de Aragonès. Hombre, no le está yendo nada mal, está claro. Y son los más peligrosos de todos estos. Pero ¿qué ocurre? Claro, aquí habría que ver también la diferencia entre Francia y España. Sabéis que el independentismo coge un compás y llega a Cataluña casi a París. ¿Sabes? ¿Sabéis esto? Están los países catalanes, claro, que se suben para un lado para otro, y aquello es tremendo. ¿Qué ocurre en Francia? ¿Cuántos separatistas hay? No. Prácticamente ninguno. ¿Qué ocurre en España? Aquí es un problema que nos tenemos que empezar a ver a nosotros mismos de qué estamos haciendo mal, como para dejar que hayan políticos en Cataluña que utilicen el propio Estado para destruir el Estado. Aquí algo estamos haciendo realmente mal y nadie se para a decir cómo podemos acabar con este tipo de circunstancias. Entonces, el problema de todo esto es que Esquerra Republicana ha ampliado su base electoral con esa simulación de moderación, porque es un simulacro de moderación, hasta que tengan el momentum para volver a desafiar el Estado. Y por otro lado, veremos ahora que viene Puigdemont, cuando venga Puigdemont a España, que se empezará a ampliar por el otro lado, porque si había un efecto en Cataluña después de todo el lío del 17, es que ha habido una desmovilización generalizada de todas las bases, tanto constitucionalistas como independentistas. ¿Qué ocurrirá con este relato que hemos entregado en bandeja de plata al separatismo? Se va a rearmar el ala más radical del separatismo y el ala más moderada, si se puede llamar de esta manera moderada, al separatismo. Con lo cual, si en las próximas elecciones autonómicas, si no hay ningún desafío previo, no vota el 53% como votó la última, vota un 75%, ya os digo que de ese 75%, el 70% será independentista, y entonces habrá una mayoría muy absoluta del separatismo en Cataluña, con lo cual será una vuelta de tuerca más para el programa separatista. Se alimenta la bestia. Esa moderación fue la falsa moderación de Sánchez, porque Sánchez le trae sin cuidado todo esto. Sánchez lo que quiere es seguir en su sitio, ¿no? Pero esa falsa moderación lo que hace es alimentar a la bestia. Es que fíjate, aunque no se dé ese resultado a corto plazo, a medio, está garantizado. Porque solamente con lo de las escuelas, solamente a los niños, como se les está enseñando en las escuelas, es una fábrica permanente de desunión, una fábrica permanente de conflicto, una fábrica permanente de que todo lo que está fuera de mi entorno es malo y todo lo de mi entorno es lo bueno. Lo que tengo a mi alrededor está bien. Claro, si tú en los colegios enseñas como enseñas, que estamos viendo, por no repetir todo esto que ya se ha dicho más de una vez, con el español, con el 25%, etcétera, todo esto que está pasando, si además de eso, ya no solamente el idioma, si además de eso la historia que tú cuentas son cosas que o no han pasado, que no han sucedido de esa manera, o bien directamente te la estás inventando y cambiándolo absolutamente todo, o bien estás modificando lo que ha hecho España a lo largo de los siglos en todas partes del mundo, y lo estás modificando como algo muy negativo, ¿no? La leyenda negra, todas estas cosas se está permanentemente machacando. El decreto de planta, permanentemente. Yo, fíjate, solamente un apunte. Yo recuerdo hace muchísimos años hablar sobre el decreto de planta
de 1714, cuando termina la guerra, entra ¿no? cuando entra Felipe V. ¿no? Yo recuerdo el decreto de planta hablarlo con catalanes, se lo conocían al milímetro de una manera distinta y se sorprendían de que conociéramos el decreto de planta personas que no éramos catalanes. Pues fíjate. Si eso fuera algo, pero estoy hablando de hace 2 décadas, o sea, estoy hablando de claro. que ya en aquel entonces eso Tenemos que dejarlo aquí. A la vuelta de publicidad seguimos hablando de este tema y de la posibilidad de Griñán de eludir esa entrada en prisión. A un minuto de las 9 de la noche seguimos en la redacción abierta del Toro Televisión y tenemos que hablar ahora del futuro de José Antonio Griñán. Hoy se ha pronunciado la Fiscalía sobre ese informe forense acerca de su enfermedad, de ese cáncer de próstata que padece, y para la Fiscalía no es conveniente su ingreso en prisión, a la espera, eso sí, de nuevos informes forenses que justifiquen de alguna manera si es conveniente o no esa entrada en la cárcel de José Antonio Griñán. En los próximos días, en concreto hasta mañana a las 2 de la tarde, las partes deben pronunciarse acerca de su parecer sobre esta posible entrada en prisión. Desde el Partido Popular, hoy Elías Bendodo ha decidido alinearse con la postura de Juanma Moreno, del presidente andaluz, y ya adelanta que ellos tampoco son partidarios, mientras se esté tratando de cáncer, de que José Antonio Griñán acceda a esa prisión en los próximos días. No sé si vosotros sois partidarios también como... Yo creo que hay que hacerse una pregunta previa. Primero, ¿cuántos enfermos oncológicos hay en las cárceles españolas? Porque igual hay 100. ¿Qué le pasa? Yo he sido enfermo de cáncer de próstata, como el señor Griñán. Pues a mí me operaron con laparoscopia, estuve 3 días o 4, no me acuerdo, en el hospital. Luego iba yo por mi pie a que me hicieran la quimio-radio. La radio. Para que me hicieran la radio y se acabó el problema. Si te pones peor, pues igual hay que sacarte de la cárcel, pero por principio un enfermo de cáncer de próstata novedoso, porque esto lo han descubierto hace 8 días, ¿no? La verdad es que los tiempos le han coincidido, no sabemos si casual o no casualmente. Y el segundo ya es que empieza a ser molesto que los dictámenes forenses se escriben para quitarse el muerto de encima o el enfermo de encima. Dice la forense, creo que es una forense, dice la forense el otro día que no le conviene, bueno, es que yo no conozco a nadie que le convenga ir a la cárcel, ni con cáncer ni sin cáncer. Los oncólogos que a Bolinaga hace ya años le sacaron de la cárcel porque le venía muy mal, porque era un enfermo terminal, se tiró 3 años tomando chiquitos en su pueblo. Ya comprendo que el forense dice, a ver si me van a venir aquí los amigos de este y me van a armar un bollo. Bueno, pues tendrá que venir un forense del Ministerio de Justicia, pero lo que no puede ser es que el forense diga tonterías. El forense tiene que decir, mire usted, este señor tiene este tratamiento que requiere esto, esto y esto. Y esto lo puede hacer en la cárcel y esto no lo puede hacer en la cárcel. Esto se le puede sacar con un coche patrulla de la Guardia Civil o no se le puede sacar. Tiene que hacer un informe serio. Es un técnico. No puede decir, no le conviene, pero claro que no le conviene. ¿A quién le conviene estar en la cárcel? Y a Bolinaga le dijeron que era un enfermo terminal y duró 3 años. Me imagino que le habrán quitado el título de forense al señor que hizo eso, o señora que hizo eso. Hay que tener cuidado. Y esto que hace el PP se equivoca, a mi juicio. Porque la falsa bondad no sirve de nada. Lo que necesita una sociedad es que la justicia se cumpla. Que evidentemente nadie se ensañe con un enfermo, pero eso no quiere decir que porque tengo catarro no tengo que ir a la cárcel. El caso del presidente de Valencia, del Partido Popular... Matas. Matas. No, que tuvo leucemia. Bueno, ya me saldrá el nombre. Se tuvo 10 meses y estaba en prisión preventiva. El señor Griñán tiene una sentencia firme que ha llegado hasta el Supremo. Y que en todo ese proceso nadie ha descubierto el cáncer hasta la semana pasada. Yo creo que no se trata de ser bondadoso. Ya sé, políticamente es muy feo decir, yo quiero que este tío se vaya a la cárcel.
Es mucho más bonito decir, no, qué bueno somos todos. Yo creo que se equivocan. Lo importante en una sociedad es que haya justicia. Y si a un tío le condenan a la cárcel, es porque tiene que ir a la cárcel. Y si cree que no tiene, pues que recurra donde tenga que recurrir. Pero el perdón misericordioso entre los humanos es perjudicial para la sociedad. Ya, el PP desde un principio, Feijóo decía que no tenía ningún interés personal. Siempre se ha mostrado bastante tibios, ¿no? Con este aspecto. Que no, yo tampoco tengo ningún interés personal de que un asesino de 30 niños vaya a la cárcel. Pero, hombre, yo creo que está bastante mejor en la cárcel. Yo no quiero vengarme de ese tío, pero ese tío tiene que ir a la cárcel no por venganza, sino porque la justicia dice que tiene que ir a la cárcel. José. Es que es una deformación terrible, pero la gente... Aquí estamos trabajando en el terreno de las emociones en vez del terreno de la razón. Y esto va cada vez peor, porque las emociones te llevan donde quieren las emociones, ¿no? Es que la justicia es ciega. Y esto que está pasando es un chantaje emocional. Sí, claro. Esto que entre en una prisión no es un casting, no es una encuesta, no es una votación. Claro. Quiero decir, yo como ciudadano lo que quiero y exijo es que tenga el mismo tratamiento en estas circunstancias alguien que sea político, alguien que sea torero, alguien que sea un panadero. Es que me es exactamente igual. Si el procedimiento a seguir es el que se ha seguido, que se diga, pero que no me empecemos que por persona. Me parece, yo no quiero que nadie tenga cáncer, por supuesto, pero eso no tiene nada que ver con que se siga el procedimiento estricto de lo que ha pasado. Decías, ¿cuántos presos hay en las prisiones españolas que tienen cáncer y que se mueren en la cárcel? Claro. Es el mismo caso, pero yo creo que debe ser esto, porque si no, puede parecer que lo que está pasando es que hay un privilegio por ser político. No, por ser rico. Para mí, vamos a hablar en sus términos, por ser rico. Si este fuera un pringao, no estaríamos hablando de él. Por los políticos. Claro, es que si no por ser rico, si por ser mero el hecho de ser un representante público. Bueno, por estatus, ¿no? Por haber sido presidente. Eso sería un problema enorme, ¿sabes? Porque entonces lo que estamos erosionando es la credibilidad, legitimidad y reputación de nuestras instituciones. Es que es un problema mayúsculo, porque cuando empiezas a erosionar las bases de las instituciones, se erosiona todo el castillo del Estado. O sea, y ese es el problema. Yo no tengo capacidad, ni me quiero posicionar si tiene que hacer ese año en la cárcel o no tengo ni idea, pero exijo que se sigan los mismos procedimientos que cualquier otro condenado. Oye, es que la nobleza, la nueva nobleza, o los privilegios que ha tenido siempre la nobleza a lo largo de los siglos y de los milenios, ¿no?, ya no los tiene. Esos privilegios se han traspasado a otra clase. Y en este caso, la clase que ahora tiene esos privilegios es la que es elegida, ¿no? Esto pasa así con la justicia. Y con la justicia a veces pensamos que la justicia no es justa, porque todas las personas que han tenido que intervenir, para empezar, son los mismos que indirectamente han sido designados por los que estaban siendo enjuiciados. Eso ya de por sí, en el caso de Griñán era más sencillo, porque era una comunidad autónoma, ya había perdido el poder. Yo dudo mucho que alguien que no haya perdido el poder pueda llegar a ser alguna vez enjuiciado por el Tribunal Supremo, que ha sido designado por él mismo. Eso digo por lo de la justicia, ¿no? Por lo tanto, ya esos privilegios hay un artículo, ayer leía un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que te quedas muerto, cada vez que lo lees te quedas muerto, porque es que ¿quién no tiene obligación de ir a declarar ante su señoría? Y te quedas muerto. Es que hasta un delegado del gobierno no tiene obligación, tiene que ir su señoría al despacho. A su despacho, ¿no? Sí. Entonces, esto que dices, pero bueno, pero estos son privilegios que vienen de la Edad Media. Esto ya habría que acabar con todo esto. ¿Por qué un delegado del gobierno? El delegado de Hacienda tampoco. El delegado de Hacienda no tiene que ir a declarar por algo que haya sido testigo, por un crimen, por lo que sea. No, tiene que ir su señoría o declara por escrito o su señoría va al despacho. Entonces, estas cosas, lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero es un ejemplo real, es un ejemplo que pasa, ¿no? Es un ejemplo que está así, que está en la ley. Y todas estas cosas pues te hace pensar muchas veces que necesitamos todavía un baño importante sobre la justicia. Y sobre Griñán, pues la verdad es que sí, cuesta hablar sobre la materia.
Yo creo que hay que diferenciar, y que a mí me gustaría conocerlo, la verdad, pero no sé si vamos a tener oportunidad. Hay que diferenciar la parte del tratamiento en la que sí que es necesario cierta tranquilidad, la parte en la que hay radio, hay quimio, ¿no? Que es una parte un poquito más... Yo iba a la radio y luego me iba a tomar un vino con mis amigos. Bueno, pero no todos los casos tienen por qué ser así, eso es verdad. Yo creo que hay que diferenciar... cáncer de próstata. Porque es verdad que en la cárcel ciertos estados de ánimo también influyen en el tema del cáncer, pues sobre todo en unos momentos, ¿no? En los momentos de radio y de quimio hay unos momentos ahí, y desgraciadamente no nos vamos a enterar. Porque si nos enteramos posiblemente, digamos, pero bueno, pues está en la parte normal, o sea, es que está como cualquier otro, o sea, como cualquier otra persona que está ahora mismo en la cárcel. Pero eso que comentabas quizá es la clave, ¿no? ¿Cuántas personas hay así en prisión? Debe estar muy hundido moralmente, pero no por el cáncer de próstata, sino porque va a ir a la cárcel. Claro, pero sobre como todo el mundo que va a ir a la cárcel. Yo lo que creo es que habría que diferenciar las partes del tratamiento, las que son muy complicadas, porque es una condena larga. Las partes del tratamiento en las que puede ser más delicado. No, este va a salir. Y segundo... Si entra mañana, porque se lo dice el juez de Sevilla, el lunes sale. Pues si este no se ha quedado con este no se ha quedado con el botín. Bueno, que le podría afectar lo que no esa quiere es dar rebaja el de la indulto, malversación. porque le repercute negativamente. El problema es que si entra en prisión tiene que darle el indulto. No, pero que va a salir por la rebaja de la malversación. Por la rebaja de la malversación va a salir. Porque es uno no se de los casos susceptibles de pedir esa revisión de la condena. No se ha quedado con el botín. Sí, bueno, pero aunque salga por la rebaja de la malversación, es tanto el dinero del que estamos hablando que estaríamos llegando a la parte más alta del delito más bajo, ¿no? Estaríamos hablando de entre 1 y 4 años de prisión, con lo cual, aún así tiene que ingresar en prisión, ¿no? Es que estamos hablando de cuánto fue, 600 millones o 1.000 millones de euros, ¿no? 680, pero no él. No él, mucha gente. Pero entra en la parte, en el delito menos agravado, en el delito de entre 1 y 4 años, ¿no? Pero aún así... A él le han caído 6, luego con la rebaja, pues si son 2, ya no entra. Sí, puedes que lleve razón. Si en la media, al haberle caído 6, en la propia matemática del delito entraría en la parte media del delito y entra en los 2 años. En los 2, y tú ya no entras, porque con 2 años solo de la cárcel, la pantoja. Seguramente el gobierno estaría encantado de no tenerle que dar el indulto. Seguramente el gobierno estará encantado de no tenerle que dar el indulto y estar y pasar por tener lo que hacer. Bueno, seguimos hablando de otras tramas corruptas que afectan a baronías del PSOE, en este caso de la trama azul, de la que les llevamos hablando en los últimos días. En este caso, el perjudicado al que podría salpicar ahora esta trama corrupta es el propio Ximo Puig, que habría usado dinero procedente de esta trama para las elecciones del año 2008. Ximo Puig no puede echar balones fuera y decir que ningún miembro del partido está implicado en el caso Azuz. Ahora el investigado es él. La Guardia Civil le apunta a él gastos de su campaña en 2008 se realizaron con las empresas de la trama. En ese año había primarias en el Partido Socialista Valenciano y el actual presidente de la Generalitat Valenciana contó con unos gastos electorales para poder financiar su campaña. La UCO ha incluido en un apartado de la investigación camisetas Congreso. El Partido Socialista encargó 2.400 camisetas para un evento. La empresa que efectuó el pedido es Cronosport. Investigada en la trama de corrupción, la Guardia Civil ha encontrado un fichero dentro de la misma con el nombre de Eventos 2008. Los investigadores están estudiando todos los trabajos que esta empresa pudo haber realizado para el partido. Existe un pago de más de 25.000 euros por parte de esta sociedad a la mercantil Morae Color, a la que se encargó la impresión de las camisetas. Ximo Puig perdió esas elecciones y no fue porque no recibió financiación. A ver cómo los socialistas afrontan esta información, igual continúan con el silencio como llevan haciendo hasta ahora. Pues veremos a ver cómo interpretan esta información. Lo que está claro es que Ximo Puig tiene dificultades ahora de cara a esas elecciones autonómicas, ¿no? Claro. Pero como también tiene dificultades los de Común, porque está la chica, ya no está y tal, bueno, empatan, ¿no? Empatan en dificultades, quiero decir, los socios, ¿no? Hombre, eso le puede ver bien al PP, ¿no? No sé, yo no sé muy bien, no conozco muy bien lo de Valencia, cómo está, ¿no? Valencia, siempre hablamos de Cataluña, pero hay un foco, Cataluña es el foco de infección, pero sí, la Comunidad Valenciana y las Baleares es tremendo lo que está pasando ahí. Es peor, sí, es tremendo lo que están haciendo ahí. Y fijémonos que al final esa mella que está haciéndose contra el Partido Socialista Valenciano y contra los comunes valencianos puede ser un modelo de lo que puede ocurrir a nivel nacional.
que está dañando su imagen de estos dos partidos. Ximo Puig, que parecía que estaba incólume, que él era como un santo renacido, pues ya, quizás está pasando cosas más extrañas. Y tienes a los comunes, que estaba aquella señora bailando una vez de forma, vamos, deleznable. Es que, vamos, una cosa que no sé por qué le daba por bailar por el tema de su marido, con una cosa tan grave como ocurrió. No, yo solo espero que estemos en un cambio de ciclo profundo y yo espero que los conservadores, los centroconservadores, los centroderecha, o llámese como sea, vean que en la política no se ha acabado la chufla. Pero no solo solucionar la economía. Hay que hacer muchas más cosas, porque si no vamos a volver otra vez de aquí 4 o 5 años. Hay que dar la batalla cultural. Claro. A mí ese concepto no me gusta nada. No, pues, no me gusta nada. Pues porque eso es un problema cultural, histórico, cultural. No, es que la batalla cultural de la izquierda no es una batalla cultural, es una trampa, una estrategia para meterte en debates que ganan ellos. Yo no quiero saber. ¿Sabes? Y eso es un problema. Yo no soy de izquierda, pero la batalla contra el nacionalismo tiene un componente cultural del 90%. Es una batalla del poder, no de la batalla. La cultura, la ideología, la narrativa es una excusa para tapar una batalla por el poder. Hay un vídeo que está en YouTube, con lo cual lo puede ver cualquiera, de Pablo Iglesias dando una charla hace unos muchos años en un escenario de no mucha gente y decía... creo que casi entrecomillado, un desahucio es como una bomba, es una herramienta política. Nosotros, si entramos en un debate si desahucios de una mujer mayor o desahucio, no estamos muertos. Es que son muy cucos, no es cultural, es de poder. Hay que saber que se juega. Es un juego estratégico de suma cero. Y si nosotros vamos con el círico pascual en la mano y la inocencia y pensamos que es una cuestión de democracia, de esencia, esto no va de eso, va de poder. Recomiendo, leer a Tucídides y entonces que verás descarnado lo que es el poder. Me iba a decir, hermana, yo sí te creo, porque hermana, yo sí te creo, para no olvidarnos lo que pasó en Valencia hasta hace 2 días, ¿no? Que fue extremadamente grave, ¿no? Y que yo ya lo habéis recordado ahora, pero yo ya lo tenía prácticamente olvidado, ¿no? Lo que pasó con esa niña y que nadie la creyó, ¿no? A pesar de estar condenado el marido, ¿no? A pesar de todos los pesares, porque, fijaros, aunque ya sacándolo del asunto jurídico, sacando del asunto que le condenaba a 5 años, sacando de lo que se hizo en la consejería, que no se hizo ni caso, sacando de lo que decía el juez instructor, a todo aquello que le preguntaba, pero bueno, ¿y usted esto? Pero si usted se enteró, ¿por qué me dice que no se enteró? Si recibió el burofax, pero si lo tenía delante, pero si... Sacándolo de todo eso, a mí lo que más daño me hace es la utilización de las mujeres y la utilización de las personas para propios beneficios electorales. Y esto es lo que más tristeza me da. A mí me da tristeza porque yo en algún momento he creído en esto. Y entonces me da una extremada tristeza, una extrema tristeza me da cuando veo que es una pura utilización del argumentario. Ni más ni más menos, porque ¿dónde está la hermana yo sí te creo para esa niña? No hubo hermana yo sí te creo, pero como no lo hay, cuando no eres una de las mías o no eres uno de los míos. Y a mí esto me da, creo que se pierden muchísimos argumentos para pelear con cosas tan serias como es la violencia de género o la violencia sobre el que sea. Creo que estas cosas son extremadamente importantes, ¿no? Y pasó y parece como una cosa entierra la otra y como no pasa, y como pasamos a la siguiente, ¿no? Pues se nos ha olvidado. Yo quería pues recordarlo también, que a esa hermana no se la creyó. Ni puñetero caso nadie. Bueno, ya saben que comienza esa carrera para las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo y no solo Valencia está preparando ya todo para esa próxima campaña, sino que también en Madrid se están empezando a tomar primeras medidas. Isabel Díaz Ayuso anunciaba ayer que recurrirá ante el Constitucional ahora las próximas semanas ese impuesto a los grandes patrimonios que entrará en vigor próximamente y que ha sido impuesto por el Gobierno. Lo hará también Andalucía y se espera que otras comunidades del Partido Popular lo hagan en las próximas semanas. A cambio, como contrapunto a ese impuesto sobre el patrimonio, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy un incentivo fiscal para todos aquellos inversores que vengan a la Comunidad de Madrid. Vamos a aprobar un incentivo fiscal para nuevos inversores en la Comunidad de Madrid que pretendemos actúe de contrapeso al impuesto de patrimonio de Pedro Sánchez. Con esta nueva deducción
Quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión. Bueno, a esta mujer la verdad es que no se le puede negar que siempre está dando la batalla a Pedro Sánchez. Esta sí que da la batalla. No. Es que esto es muy educativo, porque la gente tiene que saber que los impuestos, además de para esquilmar a los ciudadanos, sirven para incentivar la economía. Uno de los fines de la fiscalidad es excitar la inversión en la región o en el territorio donde se aplique ese impuesto. Y conviene que si aquí queremos que haya una industria del automóvil, pues favorezca usted las inversiones en la industria del automóvil. Y esta chica esto lo sabe hacer. Yo no creo que sea una gran filósofa, pero a mí me parece que es una mujer muy práctica y que sabe lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es eso, es usar la fiscalidad para crear riqueza, no para hacer la puñeta a la gente, ¿no? Desde luego, qué buena es Ayuso, comunicando, qué buena es interpretando el escenario, qué buena es haciendo estrategias contra Sánchez. Es que es Sánchez le tiene muy negro, buena. Yo me parece que es una forma interesante e inteligente de entender la realidad. Yo no sé si es filósofo o no, o ella, pero no hace falta. He dicho yo que filósofo por decir algo. No hace falta, porque lo que sí sé y parece además es que se rodea de un equipo muy potente, ¿sabes? Porque al final un líder tiene que rodearse de personalidades que sean mejor que ellas en sus asuntos. Y yo creo que lo hace muy bien. Y este juego de decir, oye, yo defiendo a los ciudadanos de Madrid a pesar de Sánchez, me parece magnífico. Me parece una cosa maravillosa que esta inteligencia, y si me permitís, esta cintura, ¿sabéis? Yo creo que hace falta en política porque lo que tenemos delante es un contrincante muy peligroso. Bueno, yo quería recordar que ha crecido para recordar también la fiscalidad que tenemos en España, la fiscalidad, el incremento de presión fiscal, no solamente por la inflación, porque la inflación no ha llegado al 16%, ha sido de un 16%, al menos en los 3 impuestos más importantes que tenemos. En el IRPF, que yo creo que en noviembre estábamos en los 103.000 millones de euros cuando terminamos el año 2021 en los 96.000 millones de euros. En IVA, que habíamos llegado ya a los 83.000, pasando de los 70.000 o los 72.000 millones de euros. En fin, un crecimiento de un 16%. Tenemos en cuenta que la inflación ha sido, según se dice, ¿no? La inflación ha llegado al 6%, creo, el 5 y algo por 5,9%, pues todo ese incremento de recaudación es lo que ha salido de los bolsillos de los ciudadanos en un momento de crisis. Quería recordarlo porque toda esa presión fiscal se está utilizando no para incentivar el desarrollo económico, sino que se está utilizando para lastrar el patrimonio, para lastrar el crecimiento. Está lastrando el consumo, está lastrando la inversión. Le quito al padre 400 euros y se lo doy al hijo para irse de cultura, ¿no? Para el cheque cultural. Le doy 200 euros a parejas que no ganen más de 27.000 euros, creo recordar, cuando si son los dos trabajando, aunque ganen el SMI, tienen que ganar 28.000. Claro, es que es imposible que lleguen, ¿no? Entonces todo esto, hacia ahí se va o hacia dónde se va el dinero, pues es un debate interesantísimo que alguna vez habrá que tener en este país, porque estos debates, como son tan complejos y tan complicados, y se va, no, es que es Europa, es que es Ucrania, es que ha crecido un 16%, se ha incrementado el ingreso por parte de los impuestos. Sube la recaudación, la deuda y sube el déficit público. Claro, porque son 453.000 millones de euros los que están presupuestados en gasto, pero creo recordar que son 120.000 el servicio a la deuda son 100 el ingreso, ¿no? Sí. Si aparte de los impuestos, pues si también sumamos la seguridad social y el resto de ingresos, ¿no? Tremendo.
Bueno, lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso no atraviesa ahora mismo su mejor momento con Vox en la Asamblea de Madrid, pero necesitaría de sus apoyos al menos de 3 diputados si hoy se celebrarán unas elecciones en la Comunidad de Madrid. Así lo refleja una encuesta que recoge hoy El Confidencial, pero que está elaborado por la propia Comunidad de Madrid, en la que, según este sondeo, Isabel Díaz Ayuso se quedaría a 3 escaños de la mayoría absoluta, un escaño más que el que sacó en 2021, pero, por tanto, obligada a pactar con Vox. No sé si veis este pacto posible después de esos últimos desencuentros con el grupo liderado por Rocío Monasterio, después de que rechazaran esos presupuestos. Bueno, si fuera verdad esto, el PP tiene más que la suma de la izquierda junta, con lo cual se puede gobernar sola, ¿no? Y con apoyos necesarios, en algunos casos, de Vox. Lógicamente cambiando cromos, ¿no? Cambio de algo. Bueno, de cualquier manera es un buen pronóstico para Ayuso, pese a toda la presión que les ha puesto. Es que no se puede subir mucho más. Es que cuando se ha sacado mucho, ya subir más empieza a ser imposible. Es como ser la empresa número 1 en tu mercado. Llegar es difícil, pero mantenerse es mucho más complicado. Pero, claro, estos rifirrafes, estas diferencias que hay entre Vox y el Partido Popular son electoralistas, vamos. Están compartiendo el mismo electorado. Claro, es que aquí, en esta mesa lo he dicho yo 100 veces, la política de bloques, yo soy partidario del bipartidismo. Y siempre el bipartidismo obliga a llevar la política al centro. Cuando hay política de bloques, cada bloque se están robando unos a otros los clientes, los electores. Y por lo tanto se lleva a extremos. Y entonces cuando el PP quiere tirarse hacia el centro izquierda para robar el 1.000.000 de votos que comentábamos Joaquín, antes... te tengo que cortar porque lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por vuestras opiniones. Mañana seguiremos hablando de este y otros asuntos. Aquí la redacción abierta del Toro Televisión. Hasta mañana. Muchas gracias.